Darte gracias, nuestro Dios, por la oportunidad que tenemos de estar vivos y celebrando aquí en tu iglesia, Señor. Celebrando tu amor, celebrando tu misericordia, celebrando la esperanza bendita que tenemos en Cristo. Y Padre, queremos pedirte que esa esperanza que has puesto en nosotros sea una esperanza que mueva nuestro corazón, nuestra vida cada día a vivir con excelencia para ti. Queremos pedirte, Padre, que tu palabra pueda tocar nuestro corazón y nos pueda llevar a caminar con Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Creo que no hay algo tan triste en la vida que vivir sin esperanza. Y lamentablemente vivimos en una generación que muchas personas viven sin esperanza. No tienen algo por lo cual vivir. O muchas veces eso que ponen como esperanza no les da un fundamento sólido para caminar en los momentos de adversidad y de dificultad en la vida. Hemos venido a través de la segunda epístola a los Tesalonicenses, viendo cómo el apóstol Pablo quiere corregir algunas falsas enseñanzas, porque la falsa enseñanza siempre causa confusión, estorba el crecimiento de nuestra fe y produce actitudes y conductas que no están en armonía con la ética del Evangelio. Y en esta parte final que hoy vamos a ver del capítulo 3, el apóstol Pablo quiere animarnos a que no nos cansemos de hacer el bien. Y hermanos, es muy interesante porque esa palabra bien también puede traducirse como lo mejor o lo más excelente. Y Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios, podamos vivir excelente, con excelencia hacia Él. Charles Swindoll, un autor cristiano, dice lo siguiente: el secreto de vivir una vida de excelencia es simplemente pensar en la excelencia. En realidad se trata de programar nuestras mentes con la información que nos hará libres. Y en palabras del apóstol Pablo sería lo siguiente: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es agradable a Dios, en estas cosas piensen. Y eso nos va a llevar por el camino de la excelencia. Sin embargo, vamos a ver hoy, a través del capítulo 3, que en la iglesia de Tesalónica había unos hermanitos que habían malinterpretado la enseñanza sobre la venida inminente del Señor Jesús. Y ellos comenzaron a andar desordenadamente. Así que vamos a tu Biblia, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vamos a hacer una pausa aquí para platicar sobre estos versículos. Pablo entonces fue informado que algunos hermanos en Tesalónica andaban desordenadamente. Es decir, su conducta no era acorde a las enseñanzas que ellos habían recibido del Evangelio, ni con el ejemplo que el apóstol Pablo y sus colaboradores les habían dado. Ahora, ¿en qué consistía este desorden? Fíjate bien, algunos de ellos, interpretando que el Señor ya iba a venir muy pronto, dejaron de trabajar. Estaban de ociosos, de haraganes. Y la ociosidad, dice un dicho por ahí, es la madre de todos los vicios. Y entonces estas personas, al estar ociosas, comenzaron a generar problemas entre los creyentes, metiéndose en asuntos ajenos que no les incumbían. Ahora, quiero decirte que la pereza es una actitud que hace que una persona descuide sus responsabilidades y obligaciones. La pereza es un hábito muy frecuente en nuestro tiempo que afecta negativamente a las personas y les impide desarrollar el potencial que Dios les ha dado. Porque quiero decirte que Dios en cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos y nos ha dado el potencial para poder ser personas fructíferas y que podamos de esa manera reflejar la gloria de Dios como creyentes en nuestra vida. Todos aquí tenemos algo que podemos hacer, ofrecer. Dios nos ha equipado, obviamente, de diferente manera, para poder hacer brillar el nombre de Jesús y traer gloria a su nombre. Pero, hermanos, la pereza es muy probable que te lleve por el camino de la ociosidad, de los vicios. ¿Conoce usted algún perezoso por ahí? Sí, seguramente ya llegó un nombre por ahí a su mente, o quizá hasta lo tengamos en casa, ¿no? A un perezoso por ahí. Mira lo que dice la Biblia. De hecho, ayer este pasaje lo estuvimos reflexionando en el grupo de hombres. En Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. La Nueva Traducción Viviente dice así: Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y es que, hermanos, la palabra de Dios siempre nos anima a ser personas esforzadas y valientes. Y tú vas a ver en la Biblia que las personas que Dios ha usado tienen esas cualidades. Son personas trabajadoras. Hay algunos incluso que piensan que el trabajo es parte de la maldición por el pecado. Pero quiero decirte que no es así. Cuando Dios formó a Adán y lo puso en el huerto del Edén,
lo puso para que lo labrase y lo cuidase aún antes de la caída. Y nosotros aprendemos del Señor que el Padre trabaja, dijo Jesús, yo mismo trabajo, y nosotros como creyentes debemos ser personas de trabajo, independientemente a lo que tú te dediques. Y de esa manera, hermanos, dice aquí el proverbio, no nos va a alcanzar la pobreza, no nos va a alcanzar la carencia. Porque si somos honestos, muchas veces carecemos de cosas en la vida, sean materiales o sean situaciones de otro tipo, y es a razón de que somos perezosos. No somos personas que estemos echándole los kilos, como decimos. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos que lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. ¿Has visto un hombre diligente, dice el proverbio, delante de los reyes andará? Así que, hermanos y hermanas, Dios no aprueba, Dios no felicita al haragán o al flojo, sino todo lo contrario. Él quiere que tú puedas salir de esa inercia, de esa dinámica de nuestro mundo, porque mira, pasa una cosa, en nuestra cultura hemos perdido el valor del trabajo. O sea, muchos si no les pagaran no harían nada. Pero la persona esforzada, más allá de recibir una paga, que es lo correcto, digamos, va a dar, va a hacer, va a producir, porque ha entendido que Dios quiere que sea una persona esforzada y valiente. Me encontré por ahí en línea algo que me pareció chistoso y quiero compartírtelo. Los 10 mandamientos del perezoso. Mira nomás. Se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir bien de noche. El trabajo es algo tan sagrado que es mejor que no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, mejor que lo haga otro. No te estreses, calma, calma. Nadie ha muerto por descansar. Cuando sientas el deseo de trabajar, tranquilízate y espera a que se te pase. Si el trabajo es salud, que trabajen los que están enfermos. Y mira, son cosas que parecen pues chistosas, pero son la realidad de muchas personas en nuestro tiempo. Y entonces, hermanos, aquí en Tesalónica teníamos un grupo de creyentes que había optado por esa forma de vivir. Y yo creo que en la actualidad tenemos un problema, hermanos. Desde nuestra casa, o sea, la Escritura nos habla de ser personas trabajadoras. Pero desde nuestra casa tenemos que formar a nuestros hijos sobre el valor que tiene el trabajo. Porque mira el error que a veces cometemos. Cuando castigamos a nuestros hijos, los ponemos a trabajar. Hermanas, ¿siempre hay algo que hacer en las casas? ¿Se termina el trabajo del hogar? Nunca.
Ok. Entonces, fíjate, a veces lo equivocados que estamos. En lugar de hacer participar a los niños, porque dime una cosa, un niño que sabe arrastrar bonito el dedo ya sobre la tablet y sobre el dispositivo, ¿no podrá hacer tareas domésticas? Claro que sí. Y entonces, lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que participar de las actividades domésticas, de trabajo que hay en la casa, no es un castigo. Es una contribución, es una bendición, es parte de ser equipo como familia. ¿Y cuál es el error que cometemos? Erika, ¿te portaste mal? Lava los trastes. Y entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? Que el trabajo es un castigo. Pero debemos mandar el mensaje contrario. El trabajo es una bendición. Y eso lo tenemos que reflejar en lo que hacemos, en el día a día. Ahí en tu chamba a lo mejor sientes que no te pagan tan bien, bueno, cambia de trabajo, prepárate, capacítate, desarróllate en habilidades más específicas y te va a ir mejor. Porque mira, pasa muchas veces, por ejemplo en la industria de la construcción, el peón, así se le llama, el peón de albañilería, es el que menos gana. Y es al que se le da el trabajo más pesado. A ver, aquí hay una roca que partir, ¿no? Y entonces con una cuña y un marro, ya si bien le va con una de las máquinas, y aún así son trabajos pesados. Y fíjate bien, y muchachos, ténganlo en mente, entre más te especializas en algo, mejor te van a pagar. Cuando uno llega diciendo, ¿y qué sabes hacer? Bueno, pues yo hago de todo. No, pues este no sabe hacer nada, ¿no? Mándalo allá al hoyo aquel a que rompa una piedra. O denle una escoba a ver si por lo menos puede barrer o trapear, ¿no? Y yo he conocido muchas personas que se quejan porque tienen un bajo salario y probablemente tienen razón. En nuestro país no hay buenos salarios, pero mucho uno contribuye por esa falta de intención de crecer, de desarrollarte, de capacitarte, de especializarte en algo. ¿Y sabes por qué algunos no lo hacen? Porque le huyen al compromiso de la responsabilidad. Me acuerdo hace años tenía yo un muchacho que me ayudaba en las cosas de medir tierra que hacemos ahí en el despacho. Y yo veía que, pues de repente llegaba yo a supervisar y veía que estaba ahí en el equipo de topografía y le estaba picando. Y yo dije, este ya aprendió. Y entonces me acerqué con él y le dije, oye, ¿qué te parece si te terminamos de enseñar a usar este equipo y ya en lugar de estar de ayudante estuvieras como topógrafo? Y obviamente eso va a repercutir en tu sueldo. ¿Qué creen que me contestó? Me dijo, no, porque es mucha responsabilidad. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, hermanos, el Señor viene. Amén. Pero debemos vivir, fíjate bien, debemos vivir como si el Señor fuera a tardar muchos años más en venir, pero con la expectativa de que pudiera venir hoy. Nosotros tenemos que seguir adelante
con el llamado, con el proyecto de vida que Dios te ha dado, tenemos que seguir adelante, esforzándonos, trabajando, y que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos pidió que hiciéramos. Versículo 9, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:9. Ahora fíjate bien, dice Pablo, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, dígalo conmigo, tampoco coma. ¿A cuántos les gusta comer? Bueno, entonces, el que no trabaje, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ahora, Pablo aquí habla de un derecho. Y quiero darte el contexto para que nos quede claro. Es bíblico, es correcto que las personas que se dedican a enseñar, a predicar el Evangelio y a hacer el ministerio del Señor, sean sostenidos por aquellos que reciben la palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 13 al 14. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Ahora, Pablo, me imagino en este tiempo más joven que un Pablo viejito, ¿verdad? Él decide no ejercer ese derecho, porque él quiere darles ejemplo a los hermanos de Tesalónica y a los de la región donde él está predicando, que para hacer el ministerio no se tiene que tener una motivación más que las personas conozcan a Cristo. Y Pablo aquí está aclarando eso. Hermanos, yo pude haberles pedido que me apoyaran, que me sostuvieran. Pero no ejerzo ese derecho, Pablo dice, porque quiero darles ejemplo para que me imiten. Y es que, hermanos, lamentablemente hay personas que ven en el Evangelio una oportunidad para beneficio propio, para provecho económico, para promoción personal y para satisfacer incluso sus malos deseos. Pero eso no debe ser así. Y quiero decirte, como te lo he platicado en otras ocasiones, que hasta el día de hoy, tu servidor, este año voy a cumplir, por la gracia de Dios, 29 años que comencé a servir en el ministerio pastoral. Y por 29 años no he ejercido ese derecho que está en las Escrituras. Claro, soy 29 años más viejo que cuando comencé, ¿no? Y las fuerzas se van acabando y la salud se va quebrantando, pero, porque algunos me han dicho, pero pastor, ¿usted por qué? Es que quiero darte ejemplo. Quiero seguir lo que hicieron hombres como Pablo. Quiero transmitirte que no necesitamos recibir una paga para servir en la obra del Señor.
Porque no es nuestro motor, no es lo que nos impulsa a servir. Servimos por amor a nuestro Señor, servimos por amor a los que son los escogidos de Dios. Pero eso no significa que no tenga la iglesia o las iglesias tengan o puedan tener el compromiso de sostener a alguien para estar haciendo la obra de Dios. Ya es como una decisión hasta ahora, lo voy a decir de mi parte, junto con mi esposa, de no ejercer ese derecho. Porque yo quiero que lo que te mueva a ti sea Cristo y el amor a los que Cristo quiere alcanzar. Porque a veces, hermanos, la línea es muy delgada entre tener un ministerio y tener un trabajo en la iglesia. Ahora, ¿está mal que una iglesia apoye a sus siervos, a sus líderes? Por supuesto que no. Es un derecho que Pablo dice que hay. Es algo que se debe hacer. Pero Pablo dice, yo en este tiempo no tomo ese derecho porque quiero darte ejemplo. Y yo quiero animarte a que sigas el ejemplo de Pablo, a que puedas seguir mi ejemplo. No me gusta ponerme en ese punto, pero hermanos, de los que servimos en el ministerio, que ninguno esté pensando en el tema del beneficio, sino esté pensando en servir a Cristo con excelencia, por amor a lo que Él hizo por ti y por amor a los que Él quiere alcanzar con su evangelio. Amén. Entonces, hermanos, Pablo dice eso. Mira, Judas capítulo 1, versículo 16, nos describe cómo son esas personas que sí están buscando sacar provecho. Estos individuos, dicen NTV, son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Así que, hermanos, si alguno no quiere trabajar, dice Pablo, que no coma. La ociosidad nos lleva a conductas desordenadas. En este caso que Pablo está tratando, él dice, se están entrometiendo en asuntos ajenos, ¿no? Andan de chismosos, andan haciendo problemas, van de un lado a otro trayendo las noticias de la iglesia, ¿no? Y lamentablemente hay gente así. Aquí no, pero en otros lugares, ¿no? Versículo 12, por favor, del capítulo 3. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En otras palabras, hermanos, Pablo le dice a estos holgazanes, a estos zánganos espirituales, ¿verdad? Cambien su conducta, dejen la pereza, pónganse a trabajar lo suficiente para cubrir sus necesidades y tener también para bendecir a los demás. Y luego termina diciendo en el versículo 13, hermanos, no se cansen de hacer bien. Otra manera de traducirlo sería, no se cansen de hacer las cosas con excelencia. Y es que, hermanos, cuando tú tienes esperanza,
Tú vas a dar más cuando tú estás motivado, cuando tú tienes bien la mirada puesta a dónde es que el Señor te quiere llevar. Tú vas a dar la segunda milla. Porque lamentablemente estamos en una cultura de lo suficiente. Saqué 6, pues más del 6 es vanidad, ¿no? Con eso es suficiente. Hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿no? Son las frases cotidianas. Y si te fijas, la gran mayoría de personas se mueve con esos patrones, con esa forma de pensar. Pero el Señor quiere que tú y yo podamos ser luz, podamos ser sal en la tierra, mostrar la gloria del Señor, haciendo las cosas con excelencia. Porque no debemos hacerlas como para nosotros, ni como para el patrón. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3? Debemos hacerlas como para el Señor. Y el Señor merece lo mejor. Entonces, hermanos, sacudámonos esa forma de pensar. De la mediocridad, del ahí se va, del bueno, ya con eso es suficiente. Y podamos dar un paso más adelante y destacar de entre el montón. Y te voy a decir una cosa, no se requieren como grandes cualidades y grandes destrezas para destacar entre el montón. Porque lamentablemente vivimos entre tanta gente mediocre, sin motivación, sin esperanza, que apenas haciendo un poquito más, destacas. ¿Cuánto más si lo haces como para el Señor? Vas entonces a mostrar de esa forma la esperanza, la ética del Evangelio y que Cristo está viviendo en ti. Cuentan la historia de un hombre, vamos a llamarle Juan. Juan era un maestro albañil que ya estaba en edad de jubilarse, de retirarse. Y había trabajado por más de 30 años a un patrón, su jefe, dueño de una constructora. Y entonces Juan le platicó a su jefe, ¿verdad?, cuáles eran sus expectativas ahora que se jubilara. Quiero pasar más tiempo en mi casa, quiero pasar más tiempo haciendo cosas que me gustan, quiero pasar tiempo con mi familia, aunque sé que voy a tener menos recursos, dijo, porque pues normalmente las pensiones es menor, ¿no?, a lo que uno solía ganar cuando estaba trabajando. Y entonces el jefe le dijo, Juan, pues está muy bien tu plan, me parece extraordinario, solo quiero pedirte un favor, ayúdame a construir una última casa. Y entonces Juan lo pensó y dijo, bueno, está bien, voy a ayudarte. Pero en realidad en su corazón no estaba tan convencido. Y ese tiempo que pasó trabajando en esa casa lo hizo como de mala gana. Y entonces no puso ni el entusiasmo ni el esmero para poder hacer esa casa con la misma calidad de las casas que había construido antes. Un detallito de plomería por acá, un detallito de electricidad por acá, unas a lo mejor cosas mal selladas en el techo. Y cuando llegó el tiempo en que se terminó la construcción, el jefe vino con Juan a ver la casa. Y el jefe se dio cuenta que había muchos detalles que habían quedado, pero no le dijo nada. Le dijo, Juan, yo estoy muy agradecido contigo por todos estos años que has colaborado conmigo, que me has ayudado, que me has sido parte importante para que mi negocio prospere.
y yo lo que quiero es regalarte esta casa que has construido. Y entonces tomó las llaves y le dio las llaves de la casa y le dijo, esta es ahora tu casa. Y entonces Juan se quedó pensando por dentro, si yo hubiera sabido que esta iba a ser mi casa, hubiera puesto el mayor esmero, el mayor trabajo, la mayor excelencia para que hubiera sido la mejor de todas las casas que hubiera construido. Pero hermanos, esta pequeña historia lo que nos ilustra es que muchas veces, al tener esa filosofía de la mediocridad, no nos damos cuenta que nos estamos afectando a nosotros mismos. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, fíjate bien el proceso, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Porque aquí la pregunta, vamos a hacer otra pausa aquí. ¿Qué hacemos con aquellos que están viviendo desordenadamente? No quieren cambiar. No están viviendo, evidentemente, con la ética del Evangelio. Bueno, Pablo aquí da un pequeño proceso que a lo mejor para algunos pudieran decir, ay, pues qué mala onda, ¿no? O sea, o como que está muy duro, ¿no? Pero quiero ponerlo en contexto. La idea de señalarlo no es la idea de levantar el dedo y decir, él o ella o él, ¿no? Porque recuerda una cosa, nosotros no somos jueces de los demás. A quien vamos a darle cuenta de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho es, ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Lo que Pablo está implicando, eso pienso yo, estuve mirando el texto en el idioma original, es que no debemos de hacer como que no está pasando algo. O sea, cuando hay algo desordenado en medio de una comunidad cristiana como la nuestra, no se trata de venir con el martillo de juez, pero tampoco se trata de hacer como que pues nada está pasando aquí, ¿verdad? No. Sí hay que amonestar, hay que exhortar, hay que enseñar, hay que señalar lo que está incorrecto. Entonces, fíjate bien, completando este pasaje con lo que dice Mateo 18, si tú como creyente te das cuenta que otro creyente está andando desordenadamente, no vayas y se lo cuentes a la primera persona que tengas cerca. ¿Qué dice el pasaje de Mateo 18? Ve y habla con tu hermano. Y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano o a tu hermana. Porque, mira, muchas veces pasa que nos damos cuenta que alguien está actuando desordenadamente y lo primero que empezamos a hacer es a chismear ahí, ¿no? A cuchichear y a decir, oye, Roxana, ¿ya te diste cuenta cómo Dalia así? Alguien debería decirle que eso no está bien, ¿verdad? Pero no es lo que dice la palabra. Si yo me doy cuenta, o la otra es, no, pues voy a ir con el pastor y le voy a decir para que le diga que eso no está bien. Tampoco es el camino más correcto. Ese ya es como el tercer paso.
El primer paso en Mateo 18 es: ve tú a solas y habla con tu hermano. Entonces, si te das cuenta que alguien está desordenadamente en la iglesia, tu deber cristiano es ir con amor y hablar con esa persona. Y señalarle lo que está incorrecto. Porque eso hace la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que decirle: mira, esto que estás haciendo, el Señor dice en su palabra que debe ser diferente. Entonces, no hagamos como que no pasa nada, porque va a seguir ocurriendo. O más personas van a tomar esa forma de ser. Tiene que llegar un momento en que el desorden tiene que parar, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en tu recámara cuando comienza a haber desorden y no lo corriges? Se crea más desorden. Entonces, hermanos, cuando uno como creyente o como liderazgo en la iglesia hacemos como que no está pasando nada, no se señala lo que está ocurriendo, se va a crear más desorden. Y eso va a traer problemas fuertes. Entonces Pablo dice: señaladlo, y luego dice: y no os juntéis con él. Otra manera de traducir sería: no te asocies con él, no le estés siguiendo la corriente a la persona. Porque en el contexto es claro que no se trata de excluirlo de la comunidad de la iglesia, sino se trata de ayudarle la iglesia en amor a cambiar su conducta que está equivocada. Así que no le sigas la corriente. ¿Y cuál es el propósito? Que esta persona sienta vergüenza por su actitud y su conducta. Y yo sé que de repente hay mucho sinvergüenza, pero esa es nuestra parte para nosotros. Señalar lo que no está correcto. En segundo lugar, no seguirle la corriente, no juntarnos en asociación con él. Y hermanos, dice Pablo en el versículo 15, no lo tengas por enemigo, sino amonéstale, anímalo, exhórtalo, muéstrale cuál es el camino, como hermano que es en la fe. Pablo no quiere que hagamos leña del árbol caído, sino todo lo contrario, hermanos. Que le ayudemos. Porque necesita volver al buen camino. Y sí, yo sé que no quieres problemas y por eso no quieres, te entiendo. Porque ¿sabes qué pasa muchas veces? Que cuando hay desórdenes en la iglesia, nadie los quiere atender porque pues no queremos problemas. Les voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Uno de esos niños que son tremendos en la escuela dominical. ¿Y te ha causado dolor de cabeza? ¿Te ha causado estrés? A ver, maestras, ¿han tenido algún niño así? Ay, ahora me van a decir que no. Claro que hay un montón. Que no saben obedecer un sí, un no, detente, ¿no? ¿Y qué hacemos a veces por no tener problemas con los papás? No decimos nada. Ok, puedes llevar el agravio y hacer eso, pero si queremos que se corrija la conducta de ese niño, hay que hablar con el niño y hay que hablar con los papás. Y tenemos que hacerlo de una manera asertiva, ¿no? Porque a veces el problema es que lo hacemos como de una manera condenatoria.
y diciendo es que tú estás mal y estás equivocado no, o sea, hay que ser más asertivos. El Señor dice esto y estos son los beneficios que hay para ti si tú dejas de ser un holgazán y te vuelves una persona esforzada y trabajadora. Así que, hermanos, ese es el camino. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. O sea, al final, hermanos, el propósito es que haya paz. Paz entre los miembros de una comunidad de fe como la nuestra. Porque cuando ese desorden no se corrige, normalmente se pierde la unidad, se pierde la paz y comienza a haber demasiados problemas. Y yo a veces digo, esa es como la parte non grata del ministerio, ¿no? Tener que ir y corregir y decir, pero es parte del trabajo. Cuando uno es padre, uno quisiera que todo en la vida con sus hijos fuera reír y jugar con ellos y pasar momentos muy bonitos. Y claro, los tenemos, pero nuestros hijos a veces hacen cosas que ameritan claramente señalarles en qué está mal y corregirles. Y algo similar pasa en la familia de la fe. Ahora, hay quien se siente el juez de todos, ¿verdad? Y a todos nos va a encontrar nuestros defectos. Pues claro, ¿quién es perfecto aquí? Y ahorita alguien levanta la mano, ¿no? Yo sí, ¿no? Y tú esto, y tú acá, y no me gusta esto de ti, y esto de... pues si nos ponemos a hacer eso, obviamente todos podemos hacer eso. Pero debemos hacer lo que es lo correcto, y lo correcto es lo que Pablo nos acaba de decir. No dejar de ver las cosas, no asociarnos o seguirles la corriente, y sí señalar claramente cuál es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y eso va a traer paz. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo usaba un escriba, háganme cuenta, yo me imagino, Pablo por ratos se ponía a dictar la carta, usaba un amanuense, un escriba, y al final él firmaba la carta, ¿no? Para que supieran que era auténtica del apóstol. Por eso él dice, el signo de toda carta mía, así escribo, y termina el versículo 18 diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que, hermanos, vivamos con esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y esta semana pasó a la presencia del Señor un famoso pastor y escritor, John MacArthur. Y ya sabes, en las redes hubo mucho movimiento, por lo menos en las que yo sigo, sobre ese tema. Pero hay una frase de él que alguien citó que a mí me gustó y quiero terminar con eso. Él dijo, la muerte de un creyente no puede hacer otra cosa más que llevarle a la presencia del Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, si es la voluntad de Dios para nosotros en este día, en la siguiente semana, el día que Él tenga determinado, lo único que va a hacer es que nos va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Y tenemos esperanza, hermanos. Si tenemos esperanza, vivamos con excelencia para el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos darnos cuenta que tú tienes una vida diferente, con una ética diferente a la del mundo. Y Señor, que estamos aquí para poder traer gloria y honra a tu nombre
en la forma en que nosotros nos conducimos, tanto fuera como dentro de la comunidad de fe donde nos has puesto. Padre, quiero suplicarte que puedas poner en nuestro corazón el deseo de ser personas esforzadas, trabajadoras, valientes, y que podamos mostrar a Cristo a través de esas características, de esas cualidades. Por favor, bendícenos, Señor. Te pedimos que esta carta pueda traer una renovada esperanza en ti, en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra.